El día de hoy, para nuestro análisis en cuanto a la ciudadanía, vamos a ir cerrando la temática que competen los derechos. La clase anterior me confirman, revisamos la generación de los derechos, ¿no es cierto? Y terminamos revisando primera generación, segunda, tercera, cuarta generación. Ya, muy bien. El día de hoy vamos a revisar los derechos civiles y políticos. Estos específicamente pertenecen a la primera generación de derechos. Ustedes se preguntarán por qué hemos dejado un poco estos temas que debían irse analizando para la primera parte. No he querido yo, sobre todo, que ustedes vayan sobrecargándose de información, que no es el objetivo, sino que principalmente vayamos relacionando los temas que son más importantes. Ya sabemos de dónde se obtiene la ciudadanía, qué quiere decir, de qué palabra viene, cuál era la ciudadanía para los griegos, para los romanos, cuál era la consideración de los derechos, dónde se originó los derechos y sobre todo los derechos humanos. Dentro de esta perspectiva de los derechos, la generación de derechos y los derechos de la primera generación nos van a permitir entender algunos de los elementos importantes que conlleva la temática de esta segunda unidad, que es la democracia moderna. Es decir, que la siguiente clase ya saltamos directamente a los procesos que alumbran la democracia, para lo cual vamos a revisar un poco la generación de los derechos de esta primera generación de derechos, que son los derechos civiles y políticos. ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, inquietud, me avisa. Vamos a ir revisando qué son estos derechos civiles y qué son los derechos políticos. Los derechos civiles son aquellos que hacen referencia a los individuos. Y recuerden que en nuestro análisis sobre las 4 generaciones de derechos, decíamos que en la primera generación de derechos engloban algunos como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad. Vamos a ver cuáles de esos elementos son propiamente civiles, que quiere decir de fondo que les pertenecen a los individuos, y cuáles son políticos. Estos derechos civiles garantizan que la vida sea posible y respetada. De ahí que se prohíba todo tipo de acción que atente con la integridad personal, con el fin de posibilitar la reproducción humana, la generación de condiciones espirituales, materiales, que posibiliten la vida. El centro fundamental es la vida. Este es el elemento puntual, pero son derechos nuestros como individuos, como personas. Son derechos que equilibran las relaciones de poder entre personas, las cuales hacen que unas atenten contra otras por su supuesta condición de superioridad. Entonces, estos derechos pero de poder entre personas, para que no haya grupos o personas, mejor dicho, individuos que crean o se crean superiores a otros. La humanidad ha vivido múltiples episodios, como episodios de violencia, de ejercicios en los cuales no se prioriza la individualidad. La Segunda Guerra Mundial es un caso muy concreto, guerras en las cuales se ha priorizado solo los intereses de un grupo. En muchas sociedades y épocas se han torturado, desaparecido, asesinado personas. Los derechos son los que garantizan procesos legales, correctos, justos, legítimos, en defensa de los individuos. Vamos a ver qué protegen estos derechos civiles. Vamos a puntualizarlos. Sencillo, los derechos civiles son los derechos
individuales de cada uno de nosotros como individuos. Estos derechos protegen, obviamente, la vida, la libertad y la seguridad, el reconocimiento jurídico, es decir, ante la ley, que todos somos iguales, es la idea. La privacidad es un derecho. Miren esta consideración. ¿Qué está sucediendo o qué ha sucedido en este último paro? ¿Qué hicieron las personas que generaron el proceso del paro? ¿Qué es lo primero que se hace cuando en nuestro país cuando hay un paro? No circulan los carros. No permiten que circulen los carros. Y miren que un derecho civil es la libre circulación. Significa que el momento que una persona protesta, la protesta está garantizada en la Constitución, es un derecho realmente protestar, dar nuestro punto de vista, opinar, pero cuando nosotros opinamos, debe hacerlo o debe hacérselo en marco de derechos. Y uno de los derechos es la libre circulación. El momento que estas personas ponen carros, lo que sea que pongan para obstaculizar el paso, están violentando uno de los derechos civiles básicos. Otro derecho importante es el de tener un nombre y una nacionalidad. Derecho a la propiedad, a casarse, tener una familia. Cualquier norma, ley, parámetro que violente estas consideraciones está violentando los derechos individuales de cada uno de nosotros y particularmente imposibilita una vida armónica dentro de nuestros intereses particulares. A eso llamamos derechos civiles, aquellos que hacen referencia a los individuos y garantizan principalmente la vida. Todos los elementos que se relacionen en cuanto a la vida. Vamos con los derechos políticos o de ciudadanía. Las personas al nacer adquieren un nombre que define su identidad personal. No es lo mismo Ana que Anaí, que Carlos, que Amy, qué sé yo, ¿cierto? Nos da una identidad. Por más que existan 1001 Anaís, usted sabe que no son iguales. Le da una identidad el nombre. Y el momento que nace en un lugar, usted tiene una nacionalidad que le indica el país en el que ha nacido y por lo tanto el Estado debe protegerla. Así se garantiza su sentido de pertenencia y vinculación con la sociedad, pero además adquiere una condición adicional que es la ciudadanía, la cual habilita o nos habilita como seres políticos dentro de la sociedad. Los derechos políticos de ciudadanía están relacionados con la propia ciudadanía que se adquiere evidentemente en un país
El Estado debe proteger a los ciudadanos. Somos ciudadanos al momento de nacer, tener un nombre, y esta condición, propiamente esta ciudadanía, nos habilita como seres políticos. Esto ya lo decía Aristóteles. Eso de manera general. Ahora, un ciudadano o ciudadana ejerce sus derechos políticos en relación con la demás sociedad. Y de fondo, los derechos políticos son los que posibilitan que las personas puedan expresarse tal como son, en absoluta libertad, igualdad de oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Los derechos individuales son los derechos civiles de cada uno de nosotros. Pero estos derechos civiles no pueden plasmarse si no existen derechos políticos. Si un Estado no reconoce a sus ciudadanos en cuanto a derechos, si nosotros no podemos en la relación con otras personas expresarnos tal como somos, entonces los derechos civiles a veces no se pueden dar. Por ejemplo, lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Existía la consideración de dos grupos humanos. Estos grupos humanos, por más que tenían libertad en ciertos elementos, uno de estos grupos no podía expresarse tal cual es. ¿Por qué? Porque el Estado no le permitía generar este proceso. Entonces, cuando no se dan los derechos políticos, no puede permitirse los derechos civiles, tan interrelacionados. El ejercicio de la ciudadanía permite el goce de los derechos políticos. Entre los que el sufragio es el mecanismo de decisión del destino del país a través de la elección de los representantes del pueblo. Miren, aquí ya se van presentando elementos que vimos anteriormente y elementos que vamos a ver. Bien, entonces, el momento que nosotros elegimos, lo hacemos en libertad porque tenemos derechos políticos de participar, de opinar, de dar nuestro criterio. ¿Por qué razón? Porque somos ciudadanos. Entonces vamos aquí, voy a ir subrayando algunos elementos que nosotros habíamos revisado con anterioridad y tienen que ver con esta perspectiva. Nosotros ya sabemos qué es la ciudadanía. Proviene de la palabra civitas, que significa ciudad-estado, y es la posibilidad de este grupo de personas que nacen en un lugar de tener derechos. ¿Qué tipo de derechos? Derechos civiles y políticos. Los derechos civiles son los que engloban principalmente la vida, la libertad de tener un criterio, una opinión y que se fomente la vida. Para que esto se dé, el Estado debe proteger a los ciudadanos. Entonces les da derechos políticos para que puedan expresarse libremente y se garanticen sus derechos civiles. La ciudadanía nos habilita como seres políticos dentro de la sociedad. Es decir, que el momento que somos o nacemos dentro de un lugar y somos ciudadanos, eso nos habilita para participar activamente. ¿Cómo participamos principalmente? A través del sufragio. Y aquí debemos recordar el sufragio universal.
que es un concepto importante a tomar en cuenta y que, bueno, lo sintetizaremos en otras clases, pero el sufragio es la posibilidad de elegir el destino del país a través de elegir a los gobernantes. Pero no solo como ciudadanos nos limitamos a elegir a los gobernantes, sino que también podemos participar de la candidatura como personas que pertenecen a la ciudadanía. Mientras, y aquí vamos con la diferencia de uno u otro elemento, mientras los derechos civiles garantizan la vida y la integridad de la persona, los derechos políticos posibilitan su desarrollo. Ahí está el elemento importante. Voy a subrayar. Mientras los derechos civiles garantizan la vida, es decir, estos permiten la integridad de la persona, que la vida se desarrolle, los derechos políticos posibilitan el desarrollo. Es decir, que si no hay derechos políticos, ¿dónde se van a plasmar realmente estos derechos civiles? Si el Estado no garantiza los derechos de las personas, si el Estado no reconoce que somos ciudadanos, difícilmente los derechos civiles se pueden plasmar. Y esto ya se ha planteado dentro de toda la realidad. Y vamos finalmente a mirar cuáles son estos derechos políticos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Les voy a dejar ahí un momento para que usted copie. Voy a avanzar hasta que usted... Bien, jóvenes, vamos entonces a ir revisando lo siguiente. ¿Cuáles son estos derechos políticos? Vamos a ver cuáles son estos derechos políticos. Igualmente, como los derechos civiles, vamos a irlos planteando. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Debe existir esta consideración desde el Estado, libertad de pensamiento. Como les decía, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en una manifestación? La manifestación está dando su punto de vista frente a una medida que se ha planteado, cualquiera que ésta sea. En el caso del Ecuador, en este momento, por el incremento en la gasolina, ¿ya? O en los derivados del petróleo específicamente, sobre todo los combustibles para los automóviles y los demás elementos. Bien, más allá de esto, la libertad de pensamiento es la posibilidad de que nosotros demos nuestro criterio libremente, sin que nadie nos esté coartando nuestra posibilidad de opinar. Y aquí se relaciona con esta consideración, libertad de opinión, de pensamiento. Usted puede pensar lo que usted quiera, ¿sí? El profe, las cosas que se inventa, ya, eso es su pensamiento, ¿no? Pero cuando usted lo dice, entonces es una libertad de opinión. Las dos cosas deben plantearse, ¿sí? Opinar libremente, de expresión, para que sea mucho más claro, de expresión, usted se expresa y le dice al profesor, vean, no se invente, está dando cualquier cosa, estamos en otra materia, ¿sí? Esa es la expresión de lo que usted piensa. En algunos contextos de la historia y en algunos países existe libertad de pensamiento, pero no libertad de expresión. Usted puede pensar lo que quiera, pero en su casa. No puede decirle a nadie más. Entonces, los derechos políticos deben garantizar la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, pero también que se la exprese, que se la plantee en la realidad, que se la opine. Libertad de reunión es una libertad básica y asociación. En muchas dictaduras, por ejemplo, la dictadura militar en América Latina, la de Pinochet, la de Videla, han sido dictaduras que rompieron esta perspectiva. Desde el Estado se prohibía todo tipo de asociación que no esté ligada a un pensamiento ideológico. Las ideologías han destruido muchos de estas perspectivas de derechos. Ahora, es muy diferente, y aquí mucho ojo, lo que pasó con la pandemia.
En un estado de excepción se puede coartar las libertades políticas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó el momento que se dio la pandemia? Se dio el estado de excepción y la libertad de reunión no era posible. ¿Por qué? Porque había un bien mayor. ¿Cuál era el bien mayor? Un derecho civil, la vida. Había que priorizar la vida sobre el derecho político de la reunión y asociación. Ahí eso es diferente. Pero sí se dan cuenta que el derecho a la circulación es un derecho civil, es un derecho básico. Entonces no puede estar coartado por elementos que no prioricen algo más. Cuando hablábamos de la circulación, en el caso del virus, también estaba ligado a un derecho superior. Esto para ejemplificar. A participar del gobierno, no solo debemos esperar que el gobierno nos dé solucionando las cosas, sino debemos participar directa o representativamente. Condiciones de igualdad, un acceso de condiciones de igualdad. En cuanto a las funciones públicas del país, sobre todo lo que hay que permitir es el acceso de todas las personas, además al sufragio universal. Sufragio universal significa que todos, sin ningún tipo de distinción, pueden votar. Obviamente que hay algunos parámetros, no le vamos a pedir a su hermanito de 3 años que vaya y vote, no, o sea, hay algunos parámetros, pero sin distinción, es decir, que llegan a cumplir una cierta edad y pueden votar, no porque sean hombres o mujeres o afrodescendientes o indígenas no pueden votar, todos sin ningún tipo de distinción, y sobre todo también al voto secreto. Esos son los elementos políticos que posibilitan que se den también estas consideraciones de los derechos civiles. Con estos elementos nosotros vamos entendiendo cómo se va plasmando en la democracia. ¿Por qué razón? Porque la democracia es el proceso participativo del pueblo. Y para que el pueblo pueda participar de manera activa, libre, voluntaria, sobre todo, deben plasmarse estos derechos políticos. Y así llegamos a la democracia. La participación del pueblo en la toma de decisiones. ¿Sí? ¿Alguien alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? ¿No? Sencillo, ¿no es cierto? Derechos políticos, aquellos que permiten que se dé o que se desarrolle lo individual, social y político. Los derechos civiles son los que garantizan la vida y la integridad de la persona. Todos los derechos de la primera generación que están ligados al individuo son derechos civiles. Y todos aquellos que posibilitan que esos derechos civiles se den son derechos políticos. Pues ahí revisando un poco lo que ustedes tenían en cuanto a las perspectivas de la primera generación de derechos. ¿Por qué recalcar la primera generación de derechos? Porque esta primera generación de derechos es la que se centra en los intereses de cada uno de nosotros y sobre todo nos permitirá entender que la democracia es democracia cuando se basa en derechos. Si no, la democracia no funciona. La democracia solo priorizando un grupo no funciona. Por eso pasó de esta manera para los griegos, que era una democracia en la cual solo los hombres participaban. Por más que había participación, lo que sea, había un grupo de personas que no participaba. No priorizaba los derechos de todas las personas. Bien, jóvenes, con eso vamos cerrando. Vamos a cerrar viendo la lista. Por favor, esté atento a la asistencia.